Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 25. La naturaleza universal del Tao. En este pasaje, Lao Tzu nos propone una mirada hacia lo más profundo del origen. Habla del Tao no como una idea, sino como una experiencia silenciosa, anterior a todo lo conocido, una invitación a observar desde dónde brota la existencia y a encontrar esa misma fuente también en nuestro interior. Escuchémoslo con atención. Aún antes que el cielo y la tierra, existía algo indefinido, pero completo en sí mismo. Este caos inagotable era único e ilimitado, sin sonido, sin forma, de nada depende, permanece inalterado. Se lo puede considerar el origen del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en darle otro nombre, lo llamo grande. Es grande porque se extiende. Su expansión le lleva lejos. La lejanía le hace retornar. El Tao, pues es grande, y el cielo es grande. La tierra es grande, y también lo es el hombre. En el universo hay 4 cosas grandes, y el hombre es una de ellas. El hombre fluye de la tierra fluye del cielo, el cielo fluye del Tao, el Tao fluye por sí mismo. Este fragmento del Tao Te Ching habla de una realidad que no se puede ver, ni tocar, ni explicar con palabras, pero que lo sostiene todo. Y también nos recuerda algo muy importante. Nosotros no estamos separados de todo eso. Lo mismo que dio origen al cielo y la tierra, fluye también a través del ser humano. Lao Tzu nos lleva aquí a una reflexión profunda sobre el origen de todo lo que existe. Habla de algo indefinido, algo anterior al cielo y la tierra, que no tiene forma ni sonido, pero que ya está completo. No necesita nada más para ser. A esto lo llama Tao. El Tao no es un dios, ni una fuerza externa, es más bien la fuente desde donde todo brota. Y es importante ver cómo lo describe, sin forma, sin sonido, sin depender de nada. Todo lo contrario a cómo estamos acostumbrados a buscar sentido en lo concreto. Cuando meditamos, poco a poco vamos soltando formas, dejando las formas, nombres, ideas. Y en esa quietud empezamos a intuir esa misma dimensión que Lao Tzu señala. Algo que no necesita explicación, que ya es y que ya está aquí. Habla también del Tao como algo grande, no por su tamaño, sino porque se expande, se extiende sin límites y al extenderse regresa. Es una forma poética de hablar del movimiento natural de la vida, que nunca se queda fija. Todo fluye, se transforma, pero al mismo tiempo vuelve a su origen, como en la respiración. Inhalar, exhalar y vuelta al centro. Después, Lao Tzu coloca en ese orden de lo grande a 4 elementos: el Tao, el cielo, la tierra y el ser humano. Y eso es profundamente significativo. Nos está diciendo que el ser humano también forma parte de esa cadena de grandeza, que somos expresión de la tierra, que viene del cielo, que brota del Tao.
Y al final concluye con una afirmación que en la práctica meditativa tiene un valor muy real. El Tao fluye por sí mismo. No necesita empujes, presiones ni esfuerzos. Es como si nos dijera que cuando aprendemos a estar en silencio, sin luchar contra lo que es, ese fluir aparece solo. Por eso, en la meditación no se trata de crear nada, se trata de soltar, de dejar ir, de dejar que ese movimiento natural, ese Tao interno, se manifieste sin que lo interrumpamos con pensamientos, juicios o expectativas. En resumen, este pasaje nos recuerda que el Tao no está fuera, está en todo, también en nosotros. Y el camino no es hacia algo externo, sino hacia algo adentro. Volver a la raíz, al origen silencioso, desde donde todo se mueve. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo de sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía, y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.